El objeto de estos videos es enseñar una lectura simple y ordenada, que permita extraer conclusiones de cualquier electrocardiograma. Para ello, avanzaremos paso a paso, no pasando al siguiente, si no hemos hecho un diagnóstico. El primer paso, entonces, será calcular la frecuencia cardíaca. Si es normal, seguiremos con el paso 2. Pero si es rápida, nos preguntaremos: ¿a qué se debe? En primer lugar, comenzaremos averiguando la frecuencia cardíaca de nuestro electrocardiograma. El método más simple y rápido es el del conteo de los ciclos cardíacos. Puede aplicarse en ritmos regulares e irregulares, pero como en todo sistema de cálculo de frecuencia cardíaca, siempre deben excluirse las extrasístoles. El conteo de intervalos RR en un periodo de 6 segundos de registro es un método bastante usado. La mayoría de las veces, el papel del electrocardiograma tiene marcas cada 1 a 3 segundos. La velocidad estándar es de 25 milímetros por segundo. Y de esta forma, 5 cuadrados grandes corresponden a un segundo, o sea, 0,20 segundos cada uno. Para este método se contabiliza el número de intervalos RR en 6 segundos de registro y se multiplica por 10. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por ejemplo, 16 intervalos RR en 6 segundos, como está mostrando el video, da una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto. El método de la calculadora consiste en medir la distancia entre las espigas R y R, teniendo en cuenta que si la distancia entre ellos es de un cuadrado grande, formado por 5 cuadraditos, la frecuencia será de 300 latidos por minuto. Si es de 2, será de 150 latidos por minuto. Si es de 3, será de 100 latidos por minuto. Si de 4, 75 latidos por minuto. Y la otra forma de calcularla, la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma, es dividiendo 300 por el número de cuadrados grandes. Otra forma bastante exacta de calcular la frecuencia cardíaca es la de dividir 1500 por el número de cuadraditos chicos que separan a cada onda R, lo cual puede aplicarse también en otros casos para calcular la frecuencia auricular, cuando hay ritmo auricular propio independiente de la frecuencia cardíaca, contando la cantidad de cuadritos que separan las ondas P. Si la frecuencia cardíaca hallada varía entre 60 y 90 latidos por minuto, se continúa con el siguiente paso después de haber descartado un ritmo nodal. En cambio, si es rápida o si es lenta, nos preguntaremos ¿a qué se debe? Si la frecuencia cardíaca es rápida, tendremos en cuenta en primer lugar la taquicardia sinusal. En la taquicardia sinusal la frecuencia es mayor de 90 latidos por minuto y raramente llega a los 160 latidos por minuto. Los lactantes y los niños generalmente presentan taquicardia sinusal. Se la encuentra en los casos siguientes: ejercicio,
emociones de cualquier tipo, insuficiencia cardíaca congestiva, pérdida de sangre o de líquidos, pericarditis constrictiva, corazón pulmonar crónico, enfermedades con volumen minuto cardíaco aumentado, tales como estados febriles, anemia, hipertiroidismo, beriberi, fístulas arteriovenosas, enfermedad ósea de Paget, y afecciones hepáticas avanzadas. El masaje del seno carotidio provoca disminución de la frecuencia cardíaca, pero el ritmo no se modifica en la taquicardia sinusal. Taquicardia paroxística. Se observa cuando un foco ectópico da lugar a una serie de latidos rápidos, por lo general irregulares. La situación del foco ectópico determina el tipo de taquicardia paroxística y por ende, este corresponde al de las extrasístoles aisladas. Hay dos tipos principales de taquicardia paroxística: la supraventricular, que se divide en auricular y una más rara, la nodal, y las taquicardias paroxísticas ventriculares. La taquicardia paroxística auricular se trata de una serie de latidos ectópicos rápidos y regulares que se originan en cualquier foco de las aurículas salvo el nódulo sinusal. Después de cada complejo auricular aparece un complejo ventricular, de modo que la frecuencia ventricular es acelerada y regular, a no ser que haya más de un foco ectópico auricular que inicie el ritmo o que se interpongan otros latidos ectópicos o que haya también bloqueo aurículo-ventricular. Las características electrocardiográficas de la taquicardia auricular son complejo QRS de configuración normal, frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto. Cada onda P debe seguirse de su complejo QRS-T. Sin embargo, a veces es difícil encontrar las ondas P porque el intervalo PR puede estar prolongado y aquellas se fusionan con el complejo QRS precedente. La presión sobre el seno carotidio, la compresión de los globos oculares, el vómito, reflejo nauseoso o la maniobra de Valsalva, es decir, todas las maniobras que contribuyen a elevar el tono vagal, pueden interrumpir bruscamente un acceso de taquicardia paroxística supraventricular. Las ondas P, cuando se las individualiza,
presentan alteraciones en su forma, ya que tienen origen en distintos lugares auriculares y no en el nódulo sinusal. Su morfología depende, pues, del sitio en el que se originen. Algunas veces es difícil diferenciar clínicamente la taquicardia supraventricular del aleteo auricular con bloqueo auriculoventricular 2.1. En estos casos, la estimulación vagal puede acentuar el bloqueo auriculoventricular y retardar la respuesta auriculoventricular desde, digamos, 2.1 a 3.1 o 4.1. Mientras que en la taquicardia supraventricular, la compresión del seno carotidio no ejerce ningún efecto o suprime por completo a la taquicardia. La taquicardia paroxística auricular se comprueba en general en personas jóvenes sin cardiopatía. Se dice que es susceptible de estar relacionada con el tabaco, el alcohol y el exceso de alimentación, pero puede presentarse en la fiebre reumática con valvulopatía, especialmente en la enfermedad mitral, la cardiopatía isquémica, el defecto interauricular y la sobredosis de digital. Taquicardia paroxística nodal. Es menos común que la variedad auricular. El foco ectópico se encuentra en cualquier sitio del nódulo auriculoventricular. Si la frecuencia es muy rápida, puede confundirse con la taquicardia paroxística auricular, puesto que en ambas se hace difícil identificar la onda P. En este caso, el diagnóstico de taquicardia supraventricular es suficiente, ya que en ambos tipos los complejos QRS son normales. Cuando la frecuencia no es muy rápida, pueden individualizarse ondas P invertidas o deformadas que preceden, siguen o coinciden con el complejo QRS. Se debe enfatizar que en ambos tipos de taquicardia los complejos QRS son normales. En el presente caso observamos una frecuencia ventricular de 210 por minuto, donde se ven ondas P justo después de la pequeña onda S, y estamos en presencia de una taquicardia nodal. Taquicardia paroxística ventricular. Se trata de una arritmia poco común que se manifiesta por la rápida sucesión de complejos QRS anchos y deformados. El ritmo es un tanto irregular y por lo general proviene de un solo foco ectópico que está en el músculo ventricular. En raros casos puede haber dos focos irritables que producen descargas y dan lugar a la llamada taquicardia ventricular bidireccional. Es muy fácil diferenciarla de la taquicardia paroxística supraventricular por la llamativa duración y deformidad de los complejos QRS. Estos son anchos y se asemejan a los complejos QRS que aparecen en los bloqueos de rama. Algunas veces se pueden ver ondas P independientes de los complejos QRS y con una frecuencia mucho menor. Puede ser difícil diferenciar la taquicardia paroxística ventricular de la taquicardia sinusal con bloqueo de rama completo. Clínicamente puede presentarse con las mismas características que la taquicardia paroxística ventricular, pero sin duda se pone rápidamente de manifiesto la seriedad de la lesión cardíaca subyacente. Se encuentra asociada con la cardiopatía hipertensiva,
cardiopatía isquémica, enfermedad valvular aórtica, terapéutica digitálica y carditis diftérica. Puede desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva. A veces se produce un síndrome de Stock-Adams. En algunos casos puede ser meramente funcional. Clínicamente se parece a la taquicardia paroxística supraventricular, con la diferencia de que nunca responde a las maniobras de estimulación vagal ni a las drogas de acción colinérgica. Puede ser el preludio de la fibrilación ventricular y de la muerte súbita. Fibrilación auricular. Se manifiesta por una frecuencia auricular y ventricular totalmente irregular, por lo general acelerada. Se debe a que, por lo común, las aurículas solo pueden responder a estímulos de una frecuencia de alrededor de 400 latidos por minuto. Por encima de este nivel, las aurículas se contraen al azar y en forma irregular. Como la mayoría de los impulsos auriculares que llegan al nódulo aurículo-ventricular no tienen suficiente intensidad como para estimularlo, los ventrículos también responden de manera irregular. En el electrocardiograma se observa que las ondas P han desaparecido y que la actividad auricular se manifiesta por ondas F pequeñas y rápidas, las llamadas ondas de fibrilación. Estas son irregulares en cuanto a tamaño y frecuencia y pueden ser difíciles de definir, por lo que muchas veces se ven mejor en la derivación V1. Los complejos QRS suelen ser normales. Como la frecuencia auricular es tan alta y el fascículo aurículo-ventricular no puede conducir con tanta rapidez, también existe cierto grado de disociación o bloqueo aurículo-ventricular. Sin embargo, la frecuencia ventricular puede estar en el orden de los 200 latidos por minuto. Debemos señalar que con el tratamiento digitálico, aunque la frecuencia disminuya, la fibrilación auricular puede persistir. En esta circunstancia, los complejos QRS seguirán siendo irregulares por completo y persistirán las ondas F. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en una sala de internación clínica. Se comprueba con mayor frecuencia en los siguientes estados: estenosis mitral, tirotoxicosis, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, pericarditis constrictiva, cardiopatía congénita, en particular los defectos del tabique interauricular, y a veces en pacientes que no tienen enfermedad cardíaca evidente, los llamados fibriladores solitarios. Aleteo auricular. Es el resultado de un estímulo continuo y regular que nace en algún foco irritable del músculo auricular. La diferencia fundamental con la fibrilación auricular
es la regularidad con la que el foco ectópico descarga sus impulsos a una frecuencia aproximada de 200 a 350 latidos por minuto. La regularidad de los impulsos hace que las ondas auriculares llamadas F en mayúscula u ondas de aleteo sean más notables y fácilmente identificables. La sucesión de estas entre dos complejos QRS se asemeja a los dientes de un serrucho, de ahí el nombre de ondas en dientes de serrucho. Como en la fibrilación auricular, los ventrículos pueden ser incapaces de responder rápidamente a la frecuencia auricular, de modo que existe a menudo cierto grado de bloqueo aurículo-ventricular. En general se produce un bloqueo aurículo-ventricular 2-1, es decir que se hallarán dos ondas F por cada complejo QRS, lo que da por resultado una frecuencia ventricular de 170 por minuto. El bloqueo puede ser 3-1, 4-1 en forma constante, pero muchas veces el bloqueo aurículo-ventricular es irregular y por lo tanto el ritmo ventricular se hace irregular, siendo muy difícil el diagnóstico diferencial con la fibrilación auricular desde el punto de vista clínico, por lo que se habla en estos casos de fibroaleteo. Clínicamente, el aleteo auricular, como muchas otras formas de arritmia, puede presentarse junto con angina de pecho y desencadenar insuficiencia cardíaca. Como en la taquicardia paroxística, el comienzo es brusco, con la diferencia a favor del aleteo que tiende a ser más prolongado. La estimulación vagal, por presión sobre el seno carotidio, puede aumentar el grado de bloqueo y disminuir así la frecuencia ventricular, mientras que en la taquicardia paroxística ventricular no la modifica, y en la supraventricular no la afecta o hace que el acceso termine bruscamente volviendo al ritmo sinusal. Es importante hacer notar que el aleteo auricular se reconoce mejor en D2, D3, ABR, ABF y B1 que en D1. El aleteo auricular está asociado generalmente a cardiopatía orgánica, especialmente cardiopatía reumática, cardiopatía ateroesclerosa, cardiopatía hipertensiva y cor pulmonale. Fibrilación ventricular. Sucede en las cardiopatías orgánicas y puede ocurrir tras el paro cardíaco, en el shock eléctrico, la intoxicación digitálica, el tratamiento con adrenalina, asfixia y cardiopatía avanzada casi de cualquier origen. Se debe a la presencia de focos irritables en el músculo ventricular que descargan impulsos irregulares a través de la totalidad de la masa miocárdica. El electrocardiograma muestra ondas desiguales, irregulares, raras y completamente atípicas. No se suelen ver ondas P. La fibrilación ventricular generalmente provoca la muerte del enfermo.
En algunos pacientes puede producirse la recuperación espontánea hacia el ritmo sinusal y otras veces esto se puede obtener por medio del desfibrilador eléctrico.